Síguenos en www.pichinchacomunicaciones.com.es. 8 de la mañana con 12 minutos. Saludamos con Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y representante de varios organismos internacionales en materia electoral. ¿Cómo está, don Nicanor? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia. Antes de hablar de la falta de recursos del Tribunal Contencioso Electoral y de cómo esto puede afectar la realización de la segunda vuelta, yo sí quisiera preguntarle su criterio respecto a la decisión de un juez del Tribunal Contencioso Electoral que antes de proceder con el trámite del recurso subjetivo contencioso electoral que ingresó Pachacuti y su candidato Yacu Pérez en este organismo electoral, le pide que debe aclarar 6 aspectos relacionados con el Código de la Democracia, entre ellos la prueba que ofrecen para acreditar los hechos y qué es lo que pretenden probar, es decir, el supuesto fraude electoral que aduce el movimiento Pachacuti. ¿Cómo se realiza este proceso? ¿Cómo el movimiento Pachacuti podría probar la existencia o no del supuesto fraude? ¿Y qué decir de esta decisión del juez del Tribunal Contencioso Electoral? Buenos días, bienvenido. Está silenciado, don Nicanor. Encienda su micrófono. Ocho de la mañana con 13 minutos. Ahí estamos. Saludamos nuevamente con don Nicanor Moscoso. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alexis. ¿Cómo está? Muchas gracias por la oportunidad. Mire, lo que ahora reclama el juez del Tribunal Contencioso Electoral es algo muy lógico, porque tiene como antecedente lo que presentó en el CNE el movimiento Pachacuti, el candidato Yacu Pérez, como parte de su reclamo. Yo creo que aquí es puntualizar y que la ciudadanía conozca. Y todos lo vimos, y la noticia fue que Pachacuti, es decir, Yacu Pérez, presentaba 27.000 actas de candidatura presidencial con irregularidades que necesitaba que se la aclare. 27.000 actas de 40.000. A los ecuatorianos eso nos llamó supremamente la atención, porque si hay 27.000 actas con problemas, pues obviamente que estamos ante una situación nefasta electoral. Pero ¿qué resulta? ¿Cuál es la verdad? Al final, cuando el CNE recibe toda esta parafernalia con cajas, toda una manifestación en la ciudad de Quito, un sinnúmero de cajas en el piso con las actas, las 27.000 actas, pues resulta que de las 27.000 actas, 20.000 correspondían a asambleístas nacionales, asambleístas provinciales y asambleístas al Parlamento andino. Es decir, que no correspondían a el reclamo de la elección presidencial. O sea, ese es un grave problema. Luego de las 7.000 actas, estoy hablando en cifras, en números redondos, eran como 7.200 actas que sí correspondían a la candidatura presidencial. Resulta que 1.400 de esas actas estaban repetidas. Es decir, que se presentaban 2, 3, 4 veces la misma acta. Incluso el vicepresidente del CNE informaba que hubo un acta que se repitió 6 veces. Entonces, esto significa que lo que entregaron es unas 5.800 actas de presidenciales. Pero cuando usted hace un reclamo por un fraude, porque considera que están irregulares los resultados, usted tiene que presentar, y eso lo saben, en primera instancia en la Junta Provincial Electoral, en donde tiene que llevar copia del acta que su delegado recibió en el momento de que se hace el escrutinio y se elabora el acta en cada mesa, y usted presenta e indica que el acta que usted tiene es diferente a la que se ha subido o se está subiendo en la página del CNE, y entonces usted hace el reclamo. Pues resulta que de las 5.800 actas, 5.400 ya no tenían ninguna diferencia. ¿Y por qué no tenían ninguna diferencia? Porque precisamente no eran actas, copias de las actas que entregan ese día en las mesas electorales, sino que eran copias que habían sido bajados del mismo sistema del CNE. O sea, que entraron al CNE, vieron las actas, una impresora, e imprimieron
5.800 actas. Y de esas 5.800, 400 y algo cerca de 400 ya fueron revisadas cuando se abrieron las urnas de 5.200 actas en el país, que eran las actas con novedades que se comenzaron a abrir en cada una de las provincias a partir de la mañana del 8 de febrero y que terminó con el resultado definitivo alrededor del 11 de febrero. Entonces, que resulta que quedaron solamente 31 actas con novedades, que esas fueron las que abrió el CNE. Y ahí el resultado que nos ha entregado. Es decir, por eso ellos ya recurren al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué es lo que está haciendo el juez? El juez está diciéndoles, oiga, a nosotros no nos venga a presentar algo similar que lo que usted hizo con el CNE. A nosotros tráiganos lo que legalmente está establecido. Y en eso el Tribunal Contencioso Electoral se ha cuidado, creo que están mucho más acuciosos, se ha cuidado mucho de que en días anteriores empezó a publicar en su página en Twitter, por lo menos yo lo veía, unas diapositivas y una explicación de cómo deberían ser presentados los reclamos por actas inconsistentes o los reclamos que tengan sobre un posible fraude de los candidatos. Es decir, economista, perdón que le interrumpa. El Tribunal Contencioso incluso les estaba diciendo a las organizaciones y a los candidatos, este es el formato en el que ustedes tienen que presentar las pruebas, etcétera. Ya, ok. Así es, les estuvo diciendo ya desde días anteriores, sabiendo lo que se les podía presentar a ellos. O sea, porque iban a venir una lluvia de impugnaciones. Así es, porque podrían venir. Y mire, es probable que no le llegue la lluvia de impugnaciones, precisamente porque él dijo, oiga, lo que me van a presentar a mí, preséntenmelo de esta manera. Entonces, no le puede presentar al Tribunal Contencioso Electoral, ya no puede ir a hacer el show que hizo en el momento que llevó, se recordarán, en el piso del Consejo Nacional Electoral, una cantidad de cajas impresionante. Pero mire, yo creo que esto no debemos tomarlo simplemente como un hecho político, un hecho electoral. Este es un hecho de falta a la fe pública, porque todos los ecuatorianos estábamos viendo esos acontecimientos y en la mente de los ecuatorianos queda calado de que hubo un fraude masivo. Es decir, economista Moscoso, que Pachacuti mintió. Les mintió a los ecuatorianos, les mintió a los ciudadanos, o les hizo creer una cosa que no era así, porque si entregaron cajas con actas de asambleístas y no de binomio presidencial, el supuesto fraude no sería en el binomio presidencial, sino en los asambleístas. Lo que sucede es que llevaron esa cantidad de actas que las recogieron donde pudieron. Significa que Pachacútec no tuvo, lamentablemente por ello, no tuvo un control electoral. Y cuando usted tiene un voto manual, como lo tenemos casi todos los países de Latinoamérica, excepto Brasil y Venezuela, el acta es importantísima y la presencia del delegado es importante todo el día de la elección y luego en la confección del acta, en el conteo de los votos, porque son personas las que están haciendo la votación. Pueden equivocarse, como también pueden hacerlo a propósito. Recordemos que estamos en una competencia en donde ese día se está jugando el futuro del país, el futuro de la ciudad, el futuro de una asamblea, y en donde todos tenemos nuestro corazoncito, todos tenemos nuestra inclinación política, y cualquier cosa puede pasar en la pasión política que se desarrolla el día de las elecciones. Yo muchas veces he dicho que la política y el fútbol son pasiones, y cuando se está disputando la final, usted quiere que su equipo gane como sea. Maradona metió un gol con la mano y lo celebró el mundo, y porque querían que todo el mundo que queríamos que Argentina sea campeón, lo celebramos, y era un gol con la mano. Pero esas son las pasiones. Entonces, por eso mismo es que los partidos políticos tienen que organizarse para poner sus veedores en cada una de las mesas y poder retirar sus actas. Y mire, esta situación lamentablemente se presenta, y yo soy muy poco adepto a que se hagan reformas en lo que es el Código de la Democracia, pero yo creo que ya merita alguna sanción, establecer alguna sanción cuando alguien hace una mentira de este tamaño. Porque, pero es que eso hemos estado acostumbrados, pues, economista. Cada elección, cada 4 años, hay alguien que sale y dice fraude. O sea, siempre va a haber el mal perdedor que para justificarse ante sus electores va a denunciar fraude. Es que precisamente por eso, para que no se repitan ya situaciones como esta, por ejemplo, y como usted lo dice, sucedió en el año 2017.
en el año 2017, ¿quién es que hizo ese papel? Lo hizo el señor Guillermo Lasso. ¿Qué hizo el señor Guillermo Lasso? Se presentó también ante la televisión con una cantidad de cajas atrás, que supuestamente eran la cantidad de actas con irregularidades. De repente el viento le botó una de las cajas, habían sido cajas vacías, y eso pues ya fue notorio. Y luego dijo él que tenía 1000 actas primero, con irregularidades. Cuando le dijo el CNE, bueno señor, traiga las 1000 actas para cotejarlas y abrir, si es posible, esas 1000 urnas. Dijo, no, no son 1000, son 5000. El CNE le dijo, bueno, ok, traiga las 5000. No, es que hemos visto que está en todo el país, hecho un desastre y quiero que abran las urnas en todo el país. Eso lo dijo también el señor Lasso. A la final, el CNE, para cubrirse, para demostrar transparencia, por su propia cuenta, porque se lo admite el CNE, el Código de la Democracia, abrió aproximadamente el 10% de las urnas del país. Eligió en forma aleatoria, y recordarán que en el Coliseo Rumiñahui se llevaron todas estas 3.600 actas urnas aproximadamente, y se las recontó en mesas ahí en el Coliseo. Y fíjense que cuando ya se iba a ver la realidad, porque usted con un 10% en forma aleatoria, sí comprueba pues si hay o no cambios en las tendencias y en las cifras que se han dado. El señor Lasso, y creo, no enviaron ni siquiera delegados a ayudar a contar los votos y a verificar los votos que se estaban abriendo. Entonces, esta es una cuestión que no hay que tomarla tampoco muy a la ligera, ya hay que tomar la situación en serio. Y vean, lamentablemente así es en política. Ahora el señor Yacu Pérez ha acusado de fraude a sus rivales, al señor Arauz, al señor Lasso y al CNE, que se han complotado para hacerle fraude, ¿verdad? Y es una acusación temeraria. ¿Por qué? Porque es a sabiendas de lo que está haciendo, porque está entregando documentación que no es la que dice que entrega, es decir, está mintiendo a la fe pública. ¿Se podría decir que ha incurrido en la presentación de documentación falsa? Una documentación falsa, porque él les dice que está entregando 27.000 actas y está entregando otra cosa. Y además es calumniosa, porque está calumniando a otros candidatos, al CNE, y está dejando en duda a la ciudadanía, que fíjense, estamos haciendo este programa, es para que la ciudadanía tenga claro qué es lo que ha pasado. Y ahora, volviendo a la pregunta inicial, el juez del Tribunal Contencioso Electoral lo que le está diciendo es, señores, preséntenme bien las cosas e indíquenme claramente cuál es su reclamo. Aquí no me puede venir, hay 27.000 actas y quiero que me abran todas las urnas. O sea, eso no lo pueden hacer, porque incluso ya para curarse en salud, el Tribunal Contencioso Electoral se ha pasado una semana en sus cuentas poniendo el instructivo de cómo deben ser presentados estos reclamos. Lamentablemente en política, mañana el señor Lasso conversará con el señor Yacu Pérez, se disculparán y le dirá apóyame en la segunda vuelta, y no habrá pasado nada, pero deja a la opinión pública y deja al imaginario de los ecuatorianos con la duda de que hubo o no hubo fraude. Ahora, economista, yo quiero preguntarle, más allá de su conocimiento en la técnica electoral y en el procedimiento, en lo jurídico también que tiene que ver con todo este proceso electoral, hablar un poco sobre ese rol que está jugando en este momento Yacu Pérez, porque lo que usted nos acaba de decir hoy, tengo entendido que además ya hay un reconocimiento también de la propia organización política en una entrevista en un medio colega. Marlon Santi ha reconocido que han entregado mal los papeles, que no han entregado bien estas pruebas que justificaría el supuesto fraude, y de inmediato Yacu sale y dice, a ver, ojo, este fraude del que usted muy bien hablaba, que ha construido el relato Yacu Pérez señalando a Correa, Nebot, a Lasso y al CNE, como este pacto diabólico, dice él, ¿no?, que le han hecho para el fraude, dice, también se suman las encuestadoras, que no me ponían a mí entre los candidatos estelares peleando y no sé qué. Entonces ya está empezando a desviar un poco el tema, no solo del resultado oficial del 7 de febrero, sino también a la medición que hacían las empresas que se dedican a las encuestas, por un lado. Y por otro, hay una declaración que nosotros la comentábamos ayer en este espacio, economista, es la que le da a Revista Vistazo, en donde él ya anticipa una decisión judicial. Entonces, me parece a mí que Yacu está jugando un rol y un papel peligrosísimo para la democracia en general. Yo ya no estoy hablando incluso del futuro que se juega
su candidatura, que me parece que a estas alturas ya fue, sino para la democracia, para lo que va a ser la segunda vuelta y para lo que podría ser incluso una sanción de carácter judicial en contra de la candidatura de Arauz por esta denuncia del supuesto aporte del ELN. Entonces, sí quisiera también una lectura suya desde lo político del rol que está jugando Yacu Pérez. Mire, el señor Yacu Pérez, yo creo que se le fueron todos los libros. Él pensó que había ya engañado al señor Lasso con el cuento inicial de, mire, vamos a contar los votos alegremente y hagamos la fiesta, si usted gana, pues yo lo apoyo. Y le dijo, bueno, y el otro pues cayó en el juego. Lamentablemente un grave error del señor Lasso de haberse salido de la ley, porque ese reconteo por acuerdo de los dos era ilegal. Eso no se podía dar. Lo hizo el CNE en aras de la transparencia y debido a que los dos candidatos presentaban la voluntad de abrir las urnas. Pero el señor Guillermo Lasso lo hacía también pensando en que, bueno, contamos los votos, y luego de la forma más infantil, política posible, contamos los votos, después que los contamos, ya me aplaude el señor Yacu Pérez y me apoya ese casi 20% de votos de Pachacútec. Pero ¿qué resulta? Que al segundo día, ya el señor Yacu Pérez no le dice, oiga, el 50% de las mesas de las provincias amazónicas y de la sierra en forma aleatoria, sino que dice, yo voy a llevar una lista. Y ojo, ahí dijo Guillermo Lasso, si lleva una lista, quiere decir que esas mesas ya me las prepararon. Esas mesas me las van a ver ya trabajado para que los resultados sean otros. Y además la dirigencia indígena comienza a declarar de que así sea que el señor Yacu Pérez llegue a un acuerdo con el señor Lasso para contar, eso no significaba en ningún momento que lo iban a apoyar a un banquero, a un neoliberal, a alguien de la derecha. Entonces, cuando se da cuenta el señor Lasso de que ese apoyo del que le habían hablado no iba a surtir efecto, regresa a la legalidad y dice, ya no, ahora quiero que se actúe todo legalmente. Entonces, fíjese usted también, esos errores son los que hacen que le dan pie al señor Yacu Pérez para que siga avanzando. Yo, la verdad que ya habría que examinar qué es lo que existe detrás de él, porque esto ya es simplemente crear el caos. Y crear el caos incluso en contra ya del pronunciamiento de muchos dirigentes de Pachacútec. Porque a diferencia de cualquier otro partido, Pachacútec es orgánico. O sea, no es el señor Yacu Pérez el líder de Pachacútec como es el señor Lasso el líder de Creo. No, acá él es solamente el candidato de Pachacútec, que es el brazo político de la CONAIE, de la Ecuarunari y de todos los movimientos indígenas. Entonces, yo creo que está trabajando en el sentido de deslegitimar al futuro presidente de la República. Y estamos viendo otros líderes de la CONAIE y de Pachacútec como Leonidas Issa, como Jaime Vargas, que empiezan a tomar distancia de su candidato presidencial. Y vemos incluso que ellos están ya preocupados de otras cosas. Ayer me sorprendió mucho ver una publicación en redes sociales del MIC, en donde aparece Leonidas Issa con los alcaldes de Pachacútec hablando de la posibilidad de importar vacunas. Entonces, me parece que ya ellos se desentienden de Yacu Pérez, ¿no? Así, pero mire, el mismo primer asambleísta, el señor Salvador Quispe. Salvador Quispe, ayer le escuché en un canal de televisión que él dijo porque bueno, que habrá que presentar las pruebas suficientes para que se analicen, etcétera, etcétera, o sea, dando ya pautas de que tiene que entrarse en la legalidad, y terminó diciendo que ellos no iban a apoyar como organización y que él como asambleísta electo no iba a apoyar a ninguna de las dos tendencias en la segunda vuelta. Entonces ya usó su posición y además mencionó que sí existe, y principalmente el líder de la CONAIE, que está con el señor Arauz, pero eso significa que no existe un liderazgo. Entonces ya el señor Yacu Pérez está trabajando, es algo muy personal, con el deseo no de futuras elecciones. Yo pienso que algo más grave, que es desestabilizar al futuro gobierno. Y eso es grave. Entonces tenemos que ir ya los ecuatorianos pensando que ya no estamos ante un acto electoral, ya estamos en un acto de política, ya tratando de desestabilizar al próximo gobierno, cuando todos los ecuatorianos más bien deberíamos pensar que después de tener esta pandemia,
Y esta crisis económica, esta crisis de desocupación que tenemos en el país, estar pensando en que gane quien gane las próximas elecciones, todos tenemos que arrimar el hombro para sacar el Ecuador adelante. Economista Moscoso, con todos estos antecedentes, ¿el Tribunal Contencioso Electoral debe dar paso a este recurso subjetivo contencioso o no? Y de no hacerlo, entiendo yo que Pachacuti podrá apelar. ¿Esto puede poner en riesgo el inicio de la campaña para la segunda vuelta o alterar el cronograma electoral por un lado? Y por otro, el escenario que planteaba Alexis, de que en un futuro, en el caso de que, por ejemplo, el señor Arauz gane la segunda vuelta electoral, se quiera impedirle que asuma la presidencia de la República por esta situación del Ejército de Liberación Nacional, ¿es posible? Mire, el tema del Tribunal Contencioso Electoral, las cosas van bien en los tiempos. Ya el juez le solicita la información, él tendrá 24 o 48 horas para entregarla. Si no entrega una información adecuada, el juez que tiene la causa informará o lo rechazará y luego el Pleno lo ratificará. Yo creo que no tiene pruebas el señor Yacu Pérez como para alterar las cosas. Y si el Tribunal Contencioso Electoral, por ejemplo, ordena abrir 50 o 100 mesas más, eso pasará 2 o 3 días y yo creo que sin ningún inconveniente vamos a llegar al 12 de marzo, 10-12 de marzo, que se tenga ya un resultado definitivo de segunda vuelta. Y la elección del 11 de abril se la va a dar sin ningún problema, el 16 de marzo se iniciará la segunda vuelta. Y esto pues ya yo pienso que ya es un caso que, vea, lamentablemente lo mantenemos en la palestra porque muchos medios de comunicación tradicionales le han dado espacio, le han dado publicidad, porque esos medios de comunicación prácticamente hoy son centros de electorales, o sea, forman parte de las campañas electorales que vivimos. Y además tienen su propia línea de conducta frente a lo que está pasando y frente a lo que va a ser la segunda vuelta. Ellos son actores electorales y eso pues es lo que le da espacio. Entonces, y con respecto a la denuncia esta famosa del ELN, yo creo que ya eso rayó en lo ridículo. Ya la visita y fíjense ustedes, yo escuchaba la parte final de la entrevista anterior, que los periodistas que asesinaron hace ya casi 3 años, las fiscalías no tienen la curiosidad de cruzarse información, mientras que en este caso electoral, el fiscal de Colombia tomó un avión oficial del gobierno colombiano y vino a hacer todo un sketch, toda una película en un proceso electoral. O sea, y ya esta situación incluso ha sido cuestionada en Colombia por muchas autoridades y políticos colombianos que han criticado que ahora Colombia esté queriendo intervenir en elecciones de otros países e incluso están diciendo que ya quieren repetir el error que cometieron en apoyar al señor Trump en las elecciones de los Estados Unidos y que eso les está costando en su relación con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Entonces, y además yo pienso que están traídos de los cabellos la denuncia del dinero de la guerrilla colombiana. Yo siempre digo, pues es solamente de locos pensar que un candidato que fijo estaba en la segunda vuelta, que tenía muchas posibilidades de ganar las elecciones en la primera vuelta, vaya a las montañas de Colombia, donde un grupo subversivo que está siendo perseguido por la DEA, por los Estados Unidos, por los militares colombianos, a pedirle que le preste $80,000. Oiga, yo he sido tesorero de campaña de 4 campañas presidenciales y le cuento que esos $80,000 no sirven ni para un día de campaña. Así Oiga, economista, ¿sabe por qué es ridículo además de eso? Porque digo, estos correístas, qué tacaños, pues, ¿no? Si se han robado $70,000 millones de la corrupción, ir a mendigar a los guerrilleros. O sea, las mentiras se caen de maduras, ¿no? Las mentiras se caen de maduras. O sea, lo que sucede es que, mire, los que manejan la parte electoral de partidos antiguos, tradicionales, creen que estamos en la época de los 70, en que teníamos 2 o 3 emisoras de radio, 2 canales de televisión y 2 periódicos o 4 periódicos en el país, que nos decían la verdad, entre comillas. Hoy ya no. Hoy la conocemos por muchos medios, ¿no? Medios como el que estamos viendo ahora, que no es solamente una radio, sino que es un canal de televisión que lo ve todo el mundo, que lo ven en todo el planeta. Entonces ya la situación es distinta y parece que todavía pues no la han entendido.
igual que consideran que la aplicación esta de TikTok engaña a los jóvenes. Oiga, yo el año pasado me jubilé de haber sido profesor 40 años de finanzas en la Universidad Estatal de Guayaquil. Y los jóvenes son los que más investigan, los que más preguntan, los que más están interesados de investigar. Y aquí estamos creyendo que con 2 movimientos, una camisa rosada y unos pantalones rojos, ya convencemos a los jóvenes, ¿no? Pero eso es lo que vivimos y esa es la realidad nuestros procesos electorales. Muchísimas gracias, economista Moscoso. El economista Nicanor Moscoso, presidente del CELA y expresidente del Tribunal Supremo Electoral, que nos ha acompañado en esta entrevista. Gracias, don Nicolás. Muy amable, don Nicanor, ya le cambié el nombre. Un gusto. Gracias. Muchas gracias. Muy amable, don Nicanor. 8:37, una pequeñísima pausa. Alexis, regresamos para conversar con el exdirector de rehabilitación Ernesto Pazmiño sobre la crisis carcelaria. Vale, vamos.